Amantes del Xiaomi M365, pues si queréis una batería que tiene una autonomía más que decente y algo más de velocidad, tenemos la batería perfecta para vosotros. Dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Mirad qué batería traigo hoy que vamos a construir para el Xiaomi M365. El normal, el clásico, el primero que salió, ¿vale? El Pro tiene otra batería, pero bueno. Vamos a hablaros de una batería en 12S y 6 paralelos. Como podéis ver, aquí ya tengo la configuración hecha. Hay que prepararla, ¿vale? Y hacerle las soldaduras, las chapas de níquel acorde a la serie que vamos a hacer. Entonces os voy explicando. Lo primero que tenemos que hacer es que tengo aquí estas baterías de plomo. Diréis, ¿para qué las tiene por ahí? Las baterías de plomo me encantan las baterías de plomo para cuando tengo que hacer este tipo de baterías que van a ir bien pegaditas, ¿vale? Yo lo que hago es coger las celdas de litio, las vamos tumbando y hilera tras hilera las voy colocando. Colocamos la primera hilera, la hilera de abajo, de tal manera que me quedan todas las celdas ahí, la parte de abajo, y con las baterías de plomo hago bien de presión para que quede bien compactadito, ¿vale? Entonces, luego con una regla le hago un poquito así, ¿vale? Le pongo ahí y ya las pongo todas en línea. De acuerdo. Le voy a echar una pasta de silicona. Una silicona muy... Es un Sikaflex que he encontrado, que es el del último vídeo que visteis, que es de color negro y tiene un sellado y un pegado que lo hace muy elástico y pega bastante bien. Y me ha gustado bastante, de color negro. Lo tengo por aquí, mirad. Sellado y pegado de Sikaflex, el 11FC Plus. Entonces voy a pegar todo el conjunto de celdas y vamos a ver cómo hacemos esta configuración. Os lo enseño ya, cómo van a ir las tiras de níquel. Muy bien, pues bueno, una vez que tenemos ya toda la batería pegadita, todas las celdas pegaditas gracias a esta silicona maravillosa y muy flexible, ya podemos ver cómo queda, ¿vale? Queda muy bien, muy estable. Bueno, por aquí se puede ver un poquito de la silicona. Quedan huecos, los huecos que, bueno, pues viene muy bien. Y ahora vamos a pasar a la fase de soldar esta batería. Es muy fácil y muy sencillita esta batería. Vamos a coger tiras de níquel puro. Y vamos a empezar desde aquí, que este sería el lado positivo. Y empezamos así. Yo las tengo por aquí ya recortadas porque quiero enseñaros pues cómo va a ser este lado y luego os voy a enseñar cómo va a ser el otro. Ahora mismo las estoy poniendo así para que veáis cómo van, ¿vale? Y no hay ningún peligro de hacer ningún corto porque por el otro lado no hemos soldado aún todavía. Si estarían las tiras de níquel por abajo soldadas, mucho ojito con dejarlas así por encima, presentadas, ¿vale? Bueno, y este último lo voy a poner tal que así. A este le voy a hacer doble. Vale. Entonces, ahora mismo ya sería cuestión de empezar con el soldado. Tengo por aquí arriba preparado el soldador 400F y empezaríamos a soldar por aquí. Bueno, una cosita que siempre os digo y os aconsejo es que os coloquéis unos guantes. Os voy a dejar por ahí un enlace de guantes. Yo me suelo poner estos, ¿vale? Que son de seguridad. Aquí te pone, bueno, pues un poquito las características de cada guante. Pero sí que es cierto que mis favoritos son estos guantes de aquí. Aquí los tenéis, los Maxiflex. ¿Vale? Estos guantes tienen una goma muy elástica, son muy flexibles y me gustan bastante,
bastante más que los blancos incluso. Pero bueno, a lo que vamos, que es la soldadura de esta batería. Así que venga, empezamos. Vamos a empezar por el positivo. Quiero que, bueno, pues que veáis un poquito cómo empiezo. Venga. Y vamos así poco a poco poniéndole. Y esto es un proceso lento, trabajoso y que hay que tomárselo pues con mucha calma, ¿vale? Bien. Seguimos con la siguiente tira. Voy a darle unos puntitos, ¿eh? Tampoco quiero aquí estar todo el rato enseñados cómo se hacen los puntos, pues porque bueno, al final, punto tras punto, pues son todos iguales, ¿no? Venga, vamos a darle otro puntito por aquí ahora, a esta otra. Venga, uno. Hay que hacer que coincidan bien todas las chapas al soldar, que no se quede muy revirado ni muy girado. Pues bueno, sobre todo tener en cuenta que el primer punto, la primera puntada es de las más importantes. En cuanto tú le das la primera puntada, ya lo que es la tira de níquel ya no se va a mover ni para un lado ni para otro. Y forzarla sería pues cuestión de reventarla, ¿no? Vamos a tirar para arriba para verificar efectivamente que yo tiro con la mano y la soldadura pues no sale. Siempre, ya os digo, también eso, verificar que la soldadura queda bien agarrada a lo que es la celda, ¿vale? Tanto positivo como negativo. Venga, seguimos así. Venga, voy a darle a este. ¿Veis? Con un puntito ya eso es que ya no se va a mover. Ya no se va a mover. Pero bueno, aún así, chicos, creo que soldar, sabemos ya todos, es bastante sencillito. Voy a ir soldando todos estos puntos por este lateral. Ya podéis ver cómo queda por este lateral y os voy a enseñar cómo queda por el otro lateral, ¿vale? Aquí podéis apreciar que es el positivo y vamos a acabar aquí arriba con el negativo. Os enseño ya cómo me queda esto soldado. Bueno, chicos, pues ya tenemos la batería totalmente soldada. Ya la podéis ver, ¿no? Que empezamos desde aquí con el positivo. Seguimos toda la serie, seguimos viniendo por aquí, pasamos arriba, volvemos por este lado y acabamos en el negativo, que sería este de aquí. Os voy a enseñar el otro lado, cómo se ve. Mucho más simple, ¿vale? Ya lo veis. Una 12S6P. Vale. Y ahora ya, cuando ya tenemos todo soldado, ya tengo preparado por aquí las cintas de cebada y le voy a poner una por aquí y la otra por aquí, para que quede más cubiertito, ¿vale? Antes de poner la cinta de cebada, tenemos que poner los cables de control del BMS. Claro, también es cierto que vamos a ir ahora mismo a poner la batería en el Xiaomi M365 para ver qué tal queda y dónde vamos a montar el BMS. No obstante, ya os digo, voy a presentar un poquito lo que son los papeles de cebada y este otro papel de cebada también que va a cubrir por todo el borde, haciendo una carretera así, por todo el borde, por todo alrededor, para que quede mucho más protegido de los golpes esta batería. Vamos al patinete ya y vemos cómo queda. Mirad, por aquí tengo la nueva toma de carga que he estado preparando y le he estado poniendo unos cables de 16 AWG porque los que trae son muy finitos y esta batería vamos a meterle un cargador de 4 amperios. 4 amperios no aguanta estos cablecitos finitos que traen los cargadores de serie del Xiaomi. Entonces se cambian estos cables, ¿vale? Para que no se quemen los cables originales de la toma de carga. Bueno, tenemos aquí ya la batería.
Y aquí tengo ya lo que es el patinete y le tengo puesto el adaptador. Entonces vamos a coger la batería y la vamos a meter ya dentro para que veáis cómo queda, cómo se ve. ¿Vale? Ahí. Fijaros cómo queda. Mirad cómo queda, ¿eh? Ahí está. Luego hay que ajustarla, además, hay que ponerle cinta EVA, que es una gomita, por los laterales, por abajo, para que no se golpee mucho. La verdad que queda súper justito, ¿vale? Mirad, aquí le he puesto esta tapa, que se quita y se pone, y aquí en este pequeño espacio es donde va a ir la nueva BMS. La BMS, pues que la tengo aquí, y va a ir ahí. La vamos a poner ahí, la vamos a fijar ahí, ¿vale? Y luego va a ir pegada a la cinta Kapton, ahí. Todo va a ir por debajo, de tal manera que quede así en el patinete. Ya veis que está el adaptador 3D, ya lo podéis ver, ¿no? Le he puesto un par de tornillos provisionales. Es un adaptador de 25 milímetros. Y mirar, pues, lo que puede llegar a sobrar, ¿no? Sobra como unos 3-4 milímetros sobra aquí. Para luego colocar la tapa y colocamos una cintita de goma, ¿vale? Una esponjita para que no se pegue golpes la batería. Vamos, para que sufra lo menos posible. Entonces, lo dicho, chicos, vamos ahora a poner el BMS para ya ir acabando con esta batería brutal para el Xiaomi. Venga. Bueno, mirad, ya estoy aquí otra vez con la batería y le he quitado la cinta de cebada que tenía por los lados, ¿vale? Que todavía no la tenía pegada, simplemente era para hacer las pruebas dentro del patinete, ¿vale? Para que entrase perfectamente. Vale, y ahora os quiero enseñar dónde va el BMS, dónde va a ir el BMS. Aquí lo tenéis ya, ¿vale? Digamos que viene una tira de cinta Kapton, aquí le he puesto un plástico endurecido para que no se doble tan fácilmente. La BMS la ponemos aquí, que va a quedar justamente pues por encima de la controladora original. Y mirad, quería enseñaros ya pues cómo he soldado el negativo aquí, el negativo que va a la BMS, que es el azul. Y aquí he soldado el positivo de descarga y este pequeñito es el positivo de carga. Positivo de carga que viene por aquí y le he puesto a este XT30, ¿vale? Y aquí tenemos los dos cables de descarga con un XT30 también. Un poquito acodados los he puesto para que no nos moleste luego al cerrar la tapa, ¿vale? Y los cables que van al motor de la controladora. Y simplemente con este rabillo, ¿vale? Porque luego va a hacer así y conecta a la controladora. Sí que es cierto, bueno, lógicamente ya se ve que estos cables son los de carga y los más gruesos, los de descarga. Ahora ya simplemente me queda coger la coletilla del BMS, todos estos cables, e ir conectándolos en sus lugares correspondientes. Y ya sabéis que siempre empezamos por el B menos. Y luego empezaríamos, pues, B menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, hasta llegar al positivo, ¿vale? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es poner la batería de este lado, ir cogiendo los cablecillos y ir soldándolos tranquilamente, cada uno en su lado, ¿vale? Entonces, eso ya habéis visto en más vídeos míos. Es muy simple, ¿vale? Empezamos pues por el negativo finito y va a ir aquí donde va el negativo. Y seguimos la serie. El 1, el 2, el 3. Venga, eso está chupado, chicos. Y lo voy a hacer todo por este lateral. Por este lateral de aquí. Y cuando tenga que irme al otro lateral para llevar un cable, en esta ocasión lo que voy a hacer es pasar por el medio. Mirad. Paso por el medio el cable. Estiro y sueldo en este otro lado. Así solamente voy a llevar los cables por uno de los dos lados de la batería, que va a ser este de aquí, el afortunado. Venga, sueldo toda la coletilla de los cables del BMS y os enseño cómo me está quedando.
Bueno, mirad lo que tenemos ya por aquí. Tenemos todos los cables de control puestecitos y ya conectados en la BMS. Yo lo he hecho con el pin blanco desactivado, lo acabo de conectar. Y antes de conectarlo, con el tester, he ido pincho por pincho, ¿vale? Comprobando que estaría toda la serie correctamente. Una vez de que le he introducido el pin, he comprobado en la toma de descarga que tenemos voltaje correctamente. Entonces, os quiero enseñar ya cómo ha quedado. Todos los puntos de control, ya los veis por ahí. Y los que van al otro lado, podéis apreciar por aquí, como por ejemplo este se mete entre las celdas, va hacia el otro lado. Y en el otro lado, pues, únicamente vemos un puntito rojo con la puntadita de estaño. ¿Veis? Aquí, 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 aquí y aquí. Ahora ya, simplemente, bueno, deciros que para que se queden los cables bien pegados, he puesto por encima una cinta que es una cinta de doble cara, ¿vale? Mirad, esta. Es una cinta de doble cara que pega por aquí y cuando le quito el protector amarillo pega también por el otro lado y queda una película muy finita que también protege los cables de control de hacer contactos contra las chapas de las celdas, aparte ya del aislante que trae las celdas o sea, los cables de control, ¿vale? Entonces ahora ya lo único que nos queda es coger y poner ya la cinta Kapton, ¿vale? Entonces voy a ver si la pongo y os lo muestro cómo lo voy poniendo. Apartamos un poco el estaño y el estañador para no quemarnos, ¿vale? Esto es muy simple, una vez de que lo tenemos ya cortado a medida, quitamos esto de aquí y ya se lo ponemos correctamente. Ahí está, perfecto. Tanto por un lado, esto va a venir muy bien para protegerla de golpes y demás, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro. A ver si se ve la batería bien. Lo tengo muy ampliado en la imagen, pero bueno, así lo veis como si lo estaríais haciendo vosotros mismos, ¿vale? Le vamos a abrir aquí. Venga, perfecto. Y hacemos la misma operación que antes. Perfecto, ahí está, pegadito. Ahora, una vez que ya tenemos todos los puntos de control puestos y demás, podríamos proceder a ponerle le voy a poner cinta Kapton todo alrededor para que aísle mucho más. También, mirad, lo que he hecho con la toma de carga es ponerle un XT30, como podéis apreciar, ¿no? Para introducirle, y la toma de carga de la batería, aquí la podéis ver, le voy a poner y le voy a meter ahí. Digamos que así. Esa va a ser la toma de carga, ¿vale? Ahí la tenéis. Y ahora, bueno, la voy a dejar quitada. Y ahora, simplemente ya, después de darle todo cinta Kapton alrededor, lo que voy a poner es una funda termorretráctil a todo el paquete. De un tamaño le voy a poner al paquete. Y como el BMS se queda, digamos, en una parte aparte, voy a meterle otro termorretráctil inferior, más pequeñito, para que cubra un poco todo esto. Siempre digo que no es que se cree una estanqueidad con las fundas termorretráctiles. No andéis cuando está mojado o cuando hay charcos paséis por encima. Que sí, que nos gusta a todos, estoy de acuerdo. Pero que el agua se mete por todas partes, no os podéis imaginar. Venga, voy a ponerle la funda termorretráctil, ¿vale? Y os enseño cómo me queda el resultado final. ¡Estamos ya! Bueno, mirad, aquí tenemos ya, estamos metidos en la página web de Conejo, en la cual podemos configurar el firmware adecuado para este tipo de batería 12S.
Es una página que tenéis que hacer un previo pago de 10 euros y os dan acceso a ella, ¿vale? En mi caso vamos a poner aquí el Xiaomi M365 normal, la versión, la que está puesta, la 1.3.8. Nos metemos en acelerador, marcamos control directo de potencia, le ponemos cuadrática, no toco los amperios aquí porque no tengo reforzada la controladora de mi patinete, porque esta batería no es para mí, lógicamente. Aquí no le toco nada tampoco, pues porque así va a ir más lento cuando le ponga en el modo eco. Por si se monta algún crío de más, viene fenomenal. El resto no tocamos nada. Límite de velocidad 65, perfecto. Velocidad de arranque del motor, sí. Vamos a poner 3 kilómetros por hora. Retardo del crucero, no tocamos nada. En frenaje y recuperación, yo no voy a tocar nada. En batería, que es lo que nos interesa, tenemos que marcar el límite de voltaje de la batería y le vamos a poner 60 voltios. Eliminar el modo de carga no es necesario porque es una batería solamente, por lo tanto, el modo de carga no va a entrar. Va a entrar cuando la pongamos a cargar la batería. El siguiente nada, marcamos la casilla de BMS emulador. Aquí lo tenéis y tenemos que poner en nuestro caso 12S. Establecer kilometraje restante con 100% de carga. Podemos ponerlo y más o menos podría decir que 40 kilómetros con este tipo de batería va a hacer perfectamente. En otros parámetros lo dejamos tal y como está porque tenemos el Xiaomi normal. Si no, habría que marcar aquí pantalla M3.5 del Pro. Las ruedas nada y le damos a cocinar. Cuando ya le damos a cocinar se nos guarda, ya veis, un archivo .zip en el cual luego a través del Xiaomi Flasher podemos flashear la controladora y le metemos este firmware nuevo antes, eso sí, hay que meterlo antes de instalar la batería nueva, porque si no nos saldría error. Por lo tanto, ahora nos vamos a Xiaomi Flasher, flasheamos este nuevo firmware antes de poner la nueva batería. Venga, vamos allá. Bueno, mirad, aquí tengo el programa de Xiaomi Flasher y nos metemos dentro. Una vez que estamos dentro, aquí arriba podemos observar nuestro scooter. Presionamos sobre el scooter y se nos conecta al scooter. Donde pone Selective File tenemos que darle y entonces nos vamos a donde pone Download. Aquí, en esta carpetita, marcamos y tenemos que buscar lógicamente el zip que nos acabamos de hacer con el firmware de conejo. Entonces buscamos aquí abajo y vamos a buscarle este. En este caso sería este de aquí, ¿vale? Le pulsamos y aquí ya se nos ha cargado, ¿vale? Y simplemente hay que darle aquí debajo, donde pone Flash Selected Zip File, le daríamos y directamente ya el nuevo firmware se transferiría a la controladora para luego no tener ningún tipo de problema. Simplemente es hacer eso, verificar y luego ya quitamos la batería, la original, la quitaríamos y ya podríamos meter la nueva. Cuando hagamos esto sí que es cierto que nos va a empezar a dar un pitido con la vieja batería, pero no pasa nada porque al meter la nueva ya le vamos a decir que está todo correcto. Entonces, venga, nos vamos a ver ahora mismo cómo ha quedado la batería y un truquito que hay que hacerle también porque si no, no nos daría error. Venga. Bueno, aquí podéis ver en esta imagen cómo hay que hacer un puente entre el R y la T. Es muy simple, con el mismo conector que trae el pin, hay que juntar los dos hilos como os muestro ahora mismo, como lo hago yo. Pues bueno, aquí tenemos ya colocado el patinete para instalarle la batería. No obstante, antes, como os enseñó la fotografía, tenemos el pin, conector este de control, el cual le he hecho ya el puente entre el amarillo y el blanco. Le meto una fundita termorretráctil para que quede bien aislado y le doy un poquito de fuego. De tal manera que
se lo instalamos a la controladora tal que así para poder hacer un puentecito ahí y que no nos moleste los cables, ¿vale? Bien, otro detalle a tener en cuenta es cambiar los cables de la toma de carga. Fijaros, yo le he puesto estos, ya os he comentado antes, de 16 AWG, porque fijaros estos finitos que trae de serie, si a estos finitos le metes más de 2 amperios de carga, se funden. Literal, si le metes un cargador de 36 voltios, por ejemplo, bueno, en este caso son 50 voltios, ¿no? Un 12S. Pero si le metes una carga de 3 amperios o 4 amperios, esos cables se funden. Entonces, quitaríamos la toma antigua y le meteríamos la toma de carga nueva con estos cablecitos, ¿vale? ¿Qué nos queda por aquí? Pues la batería. Mirad qué es lo que tengo por aquí. Una pedazo de batería 12S6P con litocala 30Q. Aquí tenéis cómo me ha quedado acabadita. Por este lado, por aquí. Le he sellado todo bien con Sikaflex por todos los lados. Ya lo podéis ver. Así es como se vería, ¿vale? De lado. Conector de carga y conector de descarga, ¿vale? Ya se ven en el grosor de los cables, creo que se ve perfectamente. Y para instalarla, bueno, ya veis que le he puesto unas almohadillas laterales, ¿vale? Y para instalarla sería muy fácil. Conectaríamos el XT30 al nuevo XT30, aquí, ¿vale? Y la toma de XT30 de descarga directamente a la controladora. No tiene ningún misterio. Venga, voy a ponerle para que veáis que es súper sencillito. Yo le voy a conectar. Ha hecho un pequeño chispacito, ¿vale? Y ahora dejamos caer la batería. Ya la tendríamos colocada en su sitio. Y ahora simplemente nos quedaría ponerle el adaptador en 3D, que debería de tenerlo por aquí. Vale, le colocaremos el adaptador en 3D para que quepa perfectamente. Le metemos, tenemos preparados por aquí unos tornillitos, le colocamos la tapa para cerrarlo, colocamos los tornillitos y ya estaría todo hecho, finalizado. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo de esta mega batería para Xiaomi M365, me dejáis un like, suscribiros a mi canal, y dejadme por ahí abajo sugerencias, comentarios y dudas. Sabéis que tengo el grupo de Telegram de Todo Baterías y estamos ahí para ayudaros siempre que queráis. Venga, hasta luego.